Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. Scadrial es uno de los lugares más interesantes de todo el Cosmere. Sus personajes relevantes, su historia a lo largo de los siglos y sus sistemas de magia hacen que este planeta sea único y muy a tener en cuenta en futuras novelas del Cosmere. Al tener más de una esquirla, podemos encontrar hasta 3 sistemas de magia diferentes en Scadrial, las llamadas artes metálicas. En concreto son la alomancia, la feruquimia y la hemalurgia. Este es un vídeo de una serie de 3 en los que veremos las diferentes artes metálicas en detalle. En este caso, le toca a la alomancia. En cuanto a spoilers, voy a nombrar eventos muy importantes de la primera era de Nacidos de la Bruma, por lo que habrá spoilers tanto de la primera trilogía entera como de Historia Secreta. Además, también hablaré de otros tantos eventos de la Era 2, así como del funcionamiento de los metales que aparecen en esos libros, por lo que también habrá spoilers importantes de toda la Era 2. En este vídeo veremos cómo se puede acceder a la alomancia, cuáles son sus mecánicas, qué tipos de alománticos existen, cuáles son los metales alománticos, así como qué efectos tienen, y haremos un breve repaso a los metales divinos que hemos visto en Scadrial. Así que allá vamos. ¿Quieres ser alomántico? Bueno, frena porque quizás no es tan sencillo. Antes de empezar con el tema, hay que tener claras las diferencias genéticas que existen entre los habitantes de Scadrial. Nada más empezar a leer el Imperio Final, ya conocemos a los Ska y a los nobles. En un principio podría parecer que esto es simplemente una forma de separar socialmente a los habitantes de las diferentes regiones, siendo los Ska parias que son tratados como personas inferiores a quienes no se les respeta, y los nobles los que controlan la política y el comercio estando en el escalafón más alto de la sociedad. Sin embargo, más adelante descubrimos que realmente los nobles y los Ska son biológicamente diferentes, hasta el punto de que se pueden considerar 2 razas diferenciadas. Los Ska eran más fértiles, más bajos y más resistentes, mientras que los nobles eran poco fértiles, más altos, más fuertes y más inteligentes. De esta forma se aseguraba una gran cantidad de Ska siempre disponibles para servir a los nobles. Además de todo esto, los nobles tenían una particularidad más: eran los únicos que estaban capacitados genéticamente para acceder a la alomancia. La razón de todo esto se remonta a hace 1000 años, cuando el Lord Legislador consumió el poder del Pozo de la Ascensión, tomando el poder de conservación y usándolo para modificar a todos los humanos, creando por un lado a los Ska y por otro lado a los 9 nobles originales a quienes les dio el poder de la alomancia. Es por esto, y debido a la cantidad de mestizaje entre nobles y Ska que ha habido durante estos 1000 años, que tan solo los nobles puros y los Ska con sangre noble en su linaje son los que pueden convertirse en alománticos. Además de la herencia genética, es necesario pasar por un proceso llamado romper. Una persona rompe cuando sufre un fuerte estrés y dolor, ya sea físico o mental. Esto hace que el aspecto espiritual de una persona se quiebre, de modo que el poder alomántico pueda encajar. Y es precisamente este el motivo por el cual los nobles someten a terribles palizas a los niños con el objetivo de que rompan y muestren sus poderes alománticos desde bien pequeños. Bien, tu madre te ha dado tremenda paliza con una chancla y ahora que eres alomántico, ¿qué puedes hacer? La alomancia, al contrario que las 2 otras artes metálicas de Scadrial, es un sistema de magia de fin positivo. Esto significa que el poder se extrae de una fuente externa, siendo en este caso directamente de conservación. Para poder hacer esto se usan metales, los cuales actúan como canalizadores de poder. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque los metales no tienen nada de especial, no son mágicos ni están investidos. Un alomántico podría coger una escama de acero de un taller en Toledo y podría usarlo perfectamente para usar su poder asociado. Lo único que importa es la estructura molecular del metal en sí, ya que actúa como una llave para acceder a conservación y permite al alomántico recibir una habilidad correspondiente al metal usado. Aunque también es importante tener en cuenta la existencia de los metales divinos, los cuales sí contienen investidura. De hecho, son investidura pura sólida, y sus efectos están al margen del poder de conservación. Los veremos más tarde. El proceso es sencillo. Un alomántico ingiere un metal, normalmente en forma de copos, que se mantienen en una solución de alcohol. Este metal permanecerá en el estómago, haciéndole sentir a la persona una reserva de poder hasta que decida usarlo. Al hacerlo, se percibe una sensación de calor, por lo que comúnmente se conoce a este proceso como quemar un metal. Según el metal quemado, el alomántico podrá hacer unas cosas u otras.
metales. Además, se puede avivar un metal, quemándolo a más velocidad, haciendo que otorgue más poder de lo normal. También existen los riesgos. Por un lado, si se deja un metal en el cuerpo durante demasiado tiempo, esto puede ocasionar efectos secundarios negativos sobre el alomántico, por lo que es necesario quemar todos los metales ingeridos antes de irse a dormir. Por otro lado, sin contar los metales divinos, existen un total de 16 metales alománticos, 16 metales concretos que se pueden quemar para obtener habilidades. Quemar un metal diferente de estos 16 puede ocasionar terribles malestares, llegando incluso a matar al alomántico. Y además hay que tener en cuenta el caso del llamado savantismo. Cuando un alomántico aviva un metal durante largos periodos de tiempo, puede acabar convirtiéndose en un sabio de ese metal. Su aspecto espiritual se infunde con investidura, lo cual hace que su aspecto físico cambie, volviéndose dependiente del metal que haya estado quemando y mostrando sus efectos sin necesidad de quemar ese metal. Esto puede parecer positivo de primeras, pero realmente es algo muy peligroso y perjudicial para el cuerpo. Una vez conocidas las mecánicas, veamos los diferentes tipos de alománticos que pueden existir. Principalmente existen dos tipos diferentes de alománticos, aunque hay un tercer tipo un poco especial. Cuando una persona rompe, pueden ocurrir dos cosas. O bien se convierte en un brumoso, o bien se convierte en un nacido de la bruma. Los brumosos son aquellos que tienen la limitación de poder quemar un único metal de entre los 16 metales alománticos. Dependiendo del tipo de metal que sea capaz de quemar, el brumoso recibe un nombre particular. Por ejemplo, a los brumosos que pueden quemar bronce se les suele llamar buscadores. Los nacidos de la bruma, sin embargo, son aquellos que pueden quemar cualquiera de los 16 metales alománticos, lo cual los convierte en unos guerreros formidables. Al poder acceder a cualquiera de las habilidades, pueden ir combinándolas de forma diestra para adquirir un poder que va más allá de las capacidades de cualquier humano normal o cualquier brumoso. Existe un tercer tipo de alomántico que surgió después de la primera era y los vemos plenamente durante la era 2. Son los nacidobles. Debido a un mestizaje entre los terrisanos y los nobles, empezaron a nacer personas con un poder alomántico y un poder feruquímico al mismo tiempo. Lo más interesante de esto es el hecho de que una misma persona pueda acceder a dos manifestaciones de investidura diferentes, lo cual crea una resonancia, un poder adicional que se adquiere al mezclar ambos sistemas de magia. Además, si se da la casualidad de que la persona tiene habilidades alománticas y feruquímicas del mismo metal, el nacidoble será también un componedor, lo cual les permite acceder a su poder feruquímico de forma masiva y multiplicada. Como se puede ver de forma natural, un brumoso no puede acceder a varios metales. O eres un nacido de la bruma y tienes la capacidad de acceder a todos, o eres un brumoso y te limitas a uno solo. Aunque es cierto que mediante la hemalurgia un brumoso podría obtener la capacidad de quemar más de un metal, pero eso lo veremos en el vídeo sobre la hemalurgia. Veamos pues cuáles son los diferentes metales alománticos y qué poderes confieren. Como se puede ver en la tabla de metales alománticos, estos están divididos en 4 grupos diferentes: físicos, mentales, mejoradores y temporales. Cada uno de estos grupos está dividido a su vez en 2 subgrupos: los internos, que influyen sobre el propio alomántico, y los externos, que influyen en las cosas que están fuera del cuerpo del alomántico. Y luego cada uno de estos subgrupos contiene una pareja de metales, un metal puro que tiene la capacidad de tirar y una aleación de este metal que tiene la capacidad de empujar. Empecemos con las parejas de metales físicos. El hierro permite al alomántico atraer cualquier fuente de metal hacia sí mismo, siempre y cuando esta fuente de metal pese menos que el alomántico. Si fuera más pesada, en lugar de atraer el metal, sería el propio alomántico el que se lanzaría contra el metal. Esto es algo complicado de entender, sobre todo si es la primera vez que lees esta saga. Pero imagínate que estás sentado en una silla con ruedas y tienes una cuerda atada a una moneda. Si tiras de la cuerda, la moneda irá hacia ti. Sin embargo, si la cuerda está atada a una gran estatua de metal, al tirar de ella lo que ocurrirá sería que rodarás con la silla y te acercarás tú a la estatua. Este es un poco el rollo. Un brumoso de hierro se conoce como atraedor. El acero es la pareja del hierro y permite al alomántico empujar una fuente de metal. El funcionamiento es muy similar al hierro. Si tratas de empujar un metal que pese más que tú, serás tú mismo el que se verá repelido hacia atrás. Un brumoso de acero se conoce como lanzamonedas. El estaño permite al alomántico mejorar sus 5 sentidos, lo cual mejora enormemente su visión o su escucha. Un brumoso de estaño se conoce como ojo de estaño. El peltre es la pareja del estaño y permite al alomántico mejorar sus habilidades físicas, tanto su fuerza como su velocidad, resistencia, equilibrio e incluso su capacidad de resistir dolor y de sanar naturalmente. Su uso es ligeramente peligroso si se llega al extremo,
pues habrá ocasiones en las que un alomántico gravemente herido se esté manteniendo con vida gracias al peltre, por lo que si dejara de quemarlo podría morir en consecuencia. Un brumoso de peltre se conoce como violento o brazo de peltre. Continuando con las parejas de metales mentales, el zinc permite al alomántico avivar las emociones de las personas, pudiendo hacerlo con una sola o con un grupo entero en función de lo hábil que sea. Al contrario de lo que muchos piensan, no hay un componente de control mental, sino que es algo mucho más sutil y que se centra más en influir en las emociones de una persona, haciéndole creer que está actuando tal y como él quiere actuar. Si por ejemplo dos personas están discutiendo y una de ellas es más propensa a enfadarse, se puede avivar esa emoción para que la discusión suba de tono, o por el contrario se puede avivar la tranquilidad de ambos para que la discusión se apague sola. Las posibilidades de esto son infinitas, pudiendo jugar con las diferentes emociones de una persona para manipularle. Eso sí, si un alomántico exagera este efecto, la persona objetivo puede darse cuenta de que están influyendo en sus emociones, lo cual podría acabar por cancelar el efecto. Un brumoso de zinc se conoce como encendedor. El latón es la pareja del zinc y permite al alomántico justo lo contrario, aplacar las emociones. Sus usos y limitaciones son exactamente las mismas que con el zinc. Un brumoso de latón se conoce como aplacador. El cobre permite al alomántico ocultar cualquier uso de alomancia que haya a su alrededor. Con esto se consigue que ningún encendedor ni aplacador pueda manipularle y además permite crear una burbuja a su alrededor, la cual hace que resulte imposible detectar el uso de alomancia en el área de la burbuja. Un brumoso de cobre se conoce como ahumador. El bronce es la pareja del cobre y permite al alomántico precisamente detectar la presencia de alomancia en un área determinada. Si alguien está quemando cualquier metal, un alomántico que queme bronce podrá detectar este uso de alomancia escuchando una especie de pulsos, como sonidos de tambor que se irán haciendo más y más intensos a medida que se vaya acercando a la fuente. Un brumoso de bronce se conoce como buscador. Pasemos a las parejas de metales mejoradores. El cromo permite al alomántico quemar todas las reservas de metal que tenga otra persona en su interior, sin que produzcan efecto alguno. Para poder hacerlo, el alomántico tiene que tocar a su objetivo. Además, este poder puede usarse con cualquier persona que esté usando otras formas de investidura, pudiendo drenar tanto la luz tormentosa de un radiante como los alientos de un despertador. Un brumoso de cromo se conoce como sanguijuela. El microsil es la pareja del cromo y permite al alomántico potenciar cualquier metal que otro alomántico esté quemando en ese instante. Al igual que ocurre con el cromo, debe tocar al objetivo y también tendría efecto sobre otras formas de investidura. Un brumoso de nicrosil se conoce como nicroestallante. El aluminio permite al alomántico quemar todas las reservas de metal que tenga en su interior sin que produzcan efecto alguno, por lo que ingerir y quemar este metal no va a ser beneficioso prácticamente nunca. Además, en el caso de ser un brumoso de aluminio, no tendrías ningún poder, y nada te diferenciaría de un humano normal. Un brumoso de aluminio se conoce como mosquito de aluminio. El duraluminio es la pareja del aluminio y permite al alomántico aumentar enormemente el efecto de cualquier otro metal si se quema al mismo tiempo. Un nacido de la bruma que queme al mismo tiempo acero, peltre y duraluminio podría empujar de forma brutal contra diferentes fuentes de metal, haciendo estragos. Cuando se usa duraluminio, el metal que se haya quemado conjuntamente se consumirá al instante, dando un poder equivalente a la cantidad que hubiera, por lo que cuanto más metal se tiene, más poder se recibe al quemarlo de golpe. Por motivos evidentes, un brumoso de duraluminio no obtiene ningún beneficio de esto, ya que no puede quemar ningún otro metal junto al duraluminio. Un brumoso de duraluminio se conoce como mosquito de duraluminio. Y veamos las parejas de metales temporales. El cadmio permite al alomántico crear una burbuja a su alrededor, ralentizando su propio tiempo, haciendo que todo lo que esté fuera de esa burbuja parezca moverse a una velocidad extremadamente alta. Desde fuera de la burbuja, una persona verá al alomántico que queme cadmio moverse muy lentamente. Un brumoso de cadmio se conoce como pulsador. El vendaleo es la pareja del cadmio y permite al alomántico exactamente lo contrario, crear una burbuja a su alrededor acelerando su propio tiempo, haciendo que todo lo que esté fuera de la burbuja parezca moverse a una velocidad extremadamente lenta. Un brumoso de vendaleo se conoce como deslizador. El oro permite al alomántico crear una versión de sí mismo si hubiera tomado diferentes decisiones en el pasado. No hay efectos prácticos más allá de esto. Un brumoso de oro se conoce como augur. El electrum es la pareja del oro y permite al alomántico crear varias versiones futuras de sí mismo, pero de un futuro muy próximo, de unos cuantos segundos adelante. Un brumoso de electrum se conoce como oráculo. Para finalizar, como he comentado anteriormente, aparte de los 16 metales alománticos, tenemos unos cuantos más que dan mucho que hablar: los metales divinos.
Los metales divinos son metales que provienen directamente de las 16 esquirlas, y aquí entramos en un campo bastante extenso, ya que cada uno de estos 16 metales puede alearse con los otros 16 metales básicos, haciendo un total de 276 nuevos metales si sumamos las aleaciones y los divinos puros. Eso sin tener en cuenta que además los metales divinos pueden alearse entre sí, y que actualmente existe la esquirla Armonía, que aunque sea la unión de ruina y conservación, tiene su propio metal divino. Al final de toda la mandanga podrían existir más de 400 metales con efectos únicos, tanto alománticos como feruquímicos como hemalúrgicos. Afortunadamente en la actualidad podemos contar con los dedos de las manos los metales divinos que han ido apareciendo a lo largo del Cosmere. Veamos pues los que son más relevantes en Scadrial. El Lerasium es el metal divino correspondiente a la esquirla conservación. Este metal es un poco especial, pues puede ser quemado por cualquier persona y al quemarlo se convertirá automáticamente en un nacido de la bruma de poder puro. Este es el único caso en el que podemos hablar de todas sus aleaciones, ya que está confirmado que una aleación del Lerasium con cualquier otro metal puede convertir a una persona en un brumoso del metal asociado. Eso sí, se desconoce si con este método podrían crearse brumosos de 2 o más metales. Además, aunque no está confirmado del todo, es posible que si se alease el Lerasium con cualquier otro metal divino, una persona que quemase esta aleación podría obtener la manifestación de investidura relacionada con el metal divino. Por ejemplo, una aleación del Lerasium y el metal de Babadin podría convertir a una persona en un maestro de la arena. El Atium es el metal correspondiente a la esquirla ruina. Al quemarlo, el alomántico es capaz de ver unos pocos segundos en el futuro. Esto es extremadamente útil en combate, al permitirte saber qué va a hacer tu oponente en todo momento. Aquí me gustaría puntualizar que todo el Atium que vemos durante la Era 1 no es Atium puro, sino que está aleado con Electrum. Esta aleación se puede refinar para obtener el Atium puro, el cual ofrece una versión de futuro mucho más amplia que la que se ha visto durante los 3 libros de la primera era. Además de esto, el Atium puede alearse con oro creando Malatium, el cual se puede consumir y permite ver cómo ha sido otra persona en el pasado o cómo podría haber sido actualmente si hubiera tomado diferentes decisiones, similar a lo que ocurre en uno mismo cuando se quema oro. El siguiente metal divino es el Harmonium, correspondiente a la esquirla Armonía, también llamado Edmetal por los escadrianos del sur, los cuales lo utilizan en su tecnología. Lamentablemente este metal reacciona de forma muy violenta con el agua, explotando, por lo que ingerirlo para quemarlo alománticamente es por ahora imposible. Debido a esto no se conocen sus efectos en la alomancia, pero sí sabemos que si un nacidoble de oro ingiriese Harmonium, sobreviviendo al daño de la explosión, podría quemarlo y efectivamente tendría un efecto. Por último, para acabar tenemos el Trellium, también conocido como Babadinium, el metal divino de la esquirla Autonomía. En este caso no sabemos qué efectos alománticos podría tener, pero sí conocemos sus usos hemalúrgicos, aunque esto es material para otro vídeo. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte, radiante.